Yo creo que no sé cómo leemos la Biblia, pero bueno, hay que tener mucha coherencia, ¿no? Muy bien. Eh, Creo que en el versículo 19 del capítulo 20 hay algo muy importante. Dice, al atardecer de aquel día, el primer de la semana, El primero de la semana. el primero de la semana, estando las puertas, que dice, cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. ¿Por qué estaban reunidos? Por miedo. Por miedo. Porque no querían ser cristianos, ellos querían ser no es que, antialianza, ellos no es querían que ser se judíos. reunieron No creían en el para hacer un cristianismo. culto. Ajá. No, no, Ellos se no. reunieron. Estaban de miedos. ¿Ah? Pero se reunieron dentro de ellos, hablaban de Dios, estaban Ya. en la Ya. palabra de Dios. Entonces, Estaban por miedo reunidos. estaban reunidos. Claro, se reunieron de Listo. miedo porque Por no miedo querían a que los los judíos. ¿Ah? judíos le Y vean. estaban, claro, bien los cerradas las judíos no puertas. les Yo dejaban. tengo miedo. ¿Qué hago yo? Si los judíos Tranco querían bien las matar puertas, también ¿no? a ellos. Es Tranco como si bien las puertas. hubiera una cosa que no les deja, hubiera por ser un movimiento grande que no les deja reunir los sábados. Entonces ustedes se reúnen los sábados por miedo también. O sea, hablar de Dios. Claro, Ya. es- Entonces, seguimos. Dice, en el lugar donde estaban los discípulos estaba reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ahora, ¿por dónde entró Jesús? La Biblia a mí me dice que estaba cerradas las puertas. ¿Acaso los discípulos ¡pum! ¿Lo abrieron las puertas? No. Entonces, ahora la pregunta es, Jesús cuando resucita, ¿cómo estaba? ¿Estaba en cuerpo? No, estaba en espíritu. Por eso que Él ingresa y se aparece en medio de ellos. ¿Y qué es esta palabrita donde dice paz a vosotros? Les está diciendo, tranquilos, estoy aquí, no tengan miedo. ¿Ah? No tengan miedo. ¿Ah? Es igual que yo lo encuentro aquí, mis hijos bien trancados, ¿no? Y les miro, hijos, no tengan miedo, ya estoy aquí. ¿Ah? Y ellos están reunidos aquí por miedo, no porque están juntitos, están ahí porque están de miedo, no porque están haciendo un culto. ¿Ah? Entonces, aparece Jesús y le dice, pasa a vosotros. Y se desapareció. ¿Acaso él siguió ahí? Va, bueno, ya estoy aquí, ahora vamos a hacer un culto. No. Entonces, 8 días después, ¿qué dice? Entonces apareció. Otra vez se apareció. ¿Y seguían qué? O sea, los 8 días ellos estuvieron encerrados ahí. Seguí apoyándoles a los cristianos, pues seguí. Entonces, no hay una lógica de que ellos hayan estado reunidos para hacer un culto. Estaban de miedo. El miedo nos conlleva a hacer muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, necesitamos nosotros entender un poco. Ahora, usted me mencionó, y siempre me lo está mencionando, ¿no? En la Biblia vamos a encontrar 8 versículos que hablan solamente del primer día de la semana. No hay más. Usted me va a decir, ¿me va a sacar otro? No me va a sacar otro. Son 8. No hay más. Ahora, del sábado hay más de 8 textos que me menciona del sábado en el Nuevo Testamento, y uno menciona que nosotros debemos guardar el sábado en el Antiguo Testamento. Perdón, en el Nuevo Testamento. Yo no sé si tenemos todo el tiempo. Vamos a seguir hablando acerca de esto, por ejemplo. Yo tengo que opinar respecto de este punto. La primera vez que se presentó el día domingo, como ustedes dicen, bueno, y si es el primer día de la semana, dice la Biblia, ellos no podían guardarlo porque ni siquiera creían en la instrucción de Jesús, ni siquiera creían que Jesús estaba vivo. O sea, era imposible que guarden ese día como día de reposo. ¿Por qué? Ni siquiera creían que Jesús estaba resucitado. Sino 8 días después. ¿Qué pasó 8 días después? Jesús se presentó, pero dijo caso, de acá en adelante se va a guardar en honor a mi resurrección. Bien, el día de reposo es tan importante que si realmente hubiese cambiado, Jesús hubiera dicho, porque Dios en el Edén lo guardó. Al pueblo judío en Éxodo 20 lo dijo de manera clara y entendible. Y aquí no menciona nada, así que no puedo creer que ahí se cambie porque no hay mención. Un hecho tan importante como eso, siquiera Jesús lo hubiese dicho con palabras que todos entendieran, pero no mencionó para nada ahí que se debe guardar ese día. Ok, ¿puedo? Sí, ¿Sí? adelante.
Bueno, el hermano dice que ese día no se reunían para hacer culto. Él quiere una cita donde diga que ese día se reunían para hacer el culto. Y yo le voy a dar la cita. Donde diga que ese día se reunían para hacer el culto de Dios. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, ¿qué día? Para nosotros católicos, domingo. Estando nosotros reunidos para la fracción del pan. ¿La fracción del pan qué es? El culto de todo cristiano. Es el culto central de todo cristiano, la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y se alargó la charla hasta la medianoche. ¿Qué día? Domingo. ¿Se reunían para qué? ¿Para no hacer ningún culto? ¿Y qué es la fracción del pan? ¿No es ningún culto? Es la Eucaristía. En otras palabras, la misa. El culto central de todo cristiano. Pero no es el tema, lo que estamos hablando de Eucaristía. Vamos a hablar del sábado. ¿Por qué? Porque él dice no se reunían para hacer ningún culto. Estoy respondiendo a la pregunta que él dijo. La Biblia dice que sí. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan. ¿Primer día de la semana? ¿O dice séptimo día? Primer día de la semana. ¿Para qué? Para realizar la fracción del pan. ¿Podemos responder? Adelante. Hay que leer con todo el contexto. El primer día de la semana reunidos los discípulos para repartir el pan. Pablo se enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, está en el medio de la semana así. Vamos a Génesis 1:8 que dice. Y llamó Dios a la expansión de los cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día. El día en la Biblia comienza ¿qué? ¿Cuándo? Por la tarde. No comienza como hoy día creemos que por la mañana. Así que de manera que ellos estaban todo el día, todo el sábado reunidos haciendo su culto, adorando a Dios. Y el día como comienza, ¿qué se queda en la Biblia? Lo dice la Biblia. Tarde y mañana. O sea, ¿qué es primero? Nosotros a veces acordamos de puesta a puesta. Es decir, mañana a las 6 comienza el sábado. Primero pasa la noche del sábado y después el día del sábado. De manera que aquí dice que estaban de noche, atardeciendo. No dice que aquí que todo el día domingo, de la mañana, estaban haciendo su culto. No, estaban todo el sábado reunidos ahí. Y el primer día por la tarde dice por la noche. Porque aquí Te hago la pregunta. ¿Qué día dice la Biblia en Hechos 27 que estaban reunidos? ¿El séptimo día o el primer día? Pues hay que leer, dice. Ya. El primer semana reunidos. Ya, despacio. Por si es el primer día, no te entiendo. Hazlo despacio. El versículo El primer 7. día de la semana. ¿Ya qué día? Hay que leer todo. Pues, Te estoy preguntando, ¿qué día dice? Es el primer día de la semana. Pero el día comienza cuando, según la Biblia. Por la tarde. Entonces confundió Pero acá. leí bien, pues. El día comienza por la tarde. Entonces confundió Hechos Está bien, 27. pero el día Claro, comienza por se la tarde. confundió. Claro, pero ellos se fueron hasta la noche, dice. No, por eso. Ajá, hasta el Por eso. día lunes ya. Estoy explicando que según la Biblia el día comienza después de puesto, o sea, tarde. Está bien, yo te entiendo lo que tú me estás diciendo, que el día comienza desde puesta a puesta, yo te entiendo eso. Pero lo que no te entiendo es que tú dices, estaban el sábado, pero aquí dice el primer día de la semana. Por eso, o sea, estaban domingo por la... ¿Dónde dice domingo por la tarde? Dice el primer día. Ya dice, el primer día de la semana y en la está... Biblia, y en la Biblia, escuchen que Génesis 1:8. Ya. Y llamó... a la No, eso expansión- sí, pero Hechos 27 dice, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y se alargó la charla hasta la medianoche, pero no dice desde a qué horas. Ahora dijera desde la tarde hasta la noche. No Ya. dice. No dice desde las 6 hasta la Listo, medianoche. mira amigo, creo que nos estamos confundiendo acá. Y hay algo muy No, eso importante. sí, yo lo he visto ya. Ajá. Hay algo muy importante acá, que realmente Pablo, ¿cuándo tenía que salir? ¿Cuándo tenía que salir Pablo? Perdón. ¿A dónde? No sé, ahí Tiene que salir al día menciona siguiente. que tenía que salir al día siguiente. Se O reunieron sea, el primer día de la semana. ¿cuándo tenía que salir Pablo? Se está diciendo que estaban reunidos el primer día, Sí. al día siguiente, el lunes. Al día siguiente, lunes. Ok. Míreme.
Dice, vamos a leerlo pausadamente. Dice, el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo conversaba con ellos habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Ah? Y habló alargó la conversación hasta medianoche. Ya, Pablo tenía que salir al día siguiente. Listo. Entonces, aquí, Pablo, ¿qué hace? Alarga su conversación hasta la noche. Ahora, Pablo estaba todo el día ahí, todo el día y toda la noche. ¿Seguros? A lo que dice la Biblia, dice que está el No, primer día de la no semana especifica qué y al hora. día siguiente No dice tenía que irse, pero se alargó hasta la medianoche. Exactamente. Ajá. Exactamente. O sea, cuando ya estaban reunidos, ¿a qué le invitan a Pablo? ¿Qué horas es la cena? Porque aquí dice, empezaron a partir el pan. O sea, No usted dice habla. que partir el pan en la Ajá. cena. No es Partir que el era, pan es una no es simple que era, merienda que también lleva. ahí hay una cosa que tenemos que entender. No es que era la Eucaristía, según ustedes lo dicen, ¿no? No lo menciona ahí. Al partir el pan. Reúnanse ya en este momento. Esto. ¿Qué es? Se reunieron, lo hicieron una comida. Hagan esto en memoria de mí. Eso es lo que usted le entiende. Es lo que entiende él. Así lo dice. Mira, ve, vamos a Dice leer. que era una simple comida. El primer día de la semana, estando reunidos los discípulos para partir el pan. Ya, Para partir el pan. Ya, eso debe ser. ¿Ah? ya. Pablo conversaba con ellos, ¿ah? O sea, es como alguien no viene a mi visita y estamos conversando, ¿no? Ahí, No se va Le da la merienda. ¿ya? Entonces sigue ahí. Claro. Y habiendo de salir al día siguiente, alargó la conversación hasta la medianoche. ¿Y qué pasó a la medianoche? ¿Ah? ¿Qué pasó a la medianoche? Un joven se cayó porque se quedó dormido. Claro. ¿Ah? Ya era de noche. ¿Y era qué? O sea, estaba reunido, yo digo, ¿estaba reunido el lunes en la noche? Está diciendo, claro, el sábado. ¿Por qué? Aunque el domingo, ¿por qué no hubiera hecho el domingo? No, ya hablamos ya de la noche, no hasta hablamos del día. ¿No? Hablamos ya de la noche. Hablamos de la noche ya. Él está utilizando su lógica ya. Ajá, sí. No lógica, sino que la Biblia, Ya, a ver, vayamos claro. Según usted, ¿qué día se reunieron a la fracción del pan? ¿Sábado o primer día de la semana? acá dice primer día de la semana. ¿Y según usted? ¿Qué es primer día de Por eso semana? hay que tener. No, yo quiero que tú me contestes según la Biblia. ¿Qué Él día? dice primer día de la semana. ¿Usted? Yo te pregunto, ¿el día comienza por la tarde o Por la tarde, según bíblicamente. Ahora yo te pregunto, ¿qué dice la Biblia? Fue el El primer día de la semana. El primer día, pero por la noche. El primer día de la semana. Por la noche. Por la noche dice. Usted también dice primer día de la noche. Oh, claro, acá dice por la noche. A ver, muéstrame dónde dice por la noche. Mira, ¿Se alargó hasta la medianoche o empezaron la fracción del pan a la medianoche? empezó a la noche. ¿Dónde dices que empezó en la noche? Mira, vamos a leer de nuevo. Ok. El primer día de la semana, Ajá. estando reunidos los discípulos para partir el pan. Ya. Pablo Ajá. alargó, o sea, dentro de eso, alargó la conversación. No está diciendo que hicieron el pan y de ahí vuelto así. No, alargó la conversación. O sea, no arrancaron la hilación, no. Siguieron. ¿Y cuándo era? En la noche. Así me dice. Así es la Biblia. Ajá. Y que el domingo por mañana Según ustedes, dice que empiezan la fracción del pan en la noche. Yo lo leo que dice que se alargaron hasta la medianoche, Se alargó. pero que no dice de qué momento empiezan. No, pues. Lo que sí estoy seguro que dice que se reunieron el primer Domingo. día de la semana. Ok. Pero tampoco dicen el día. Simplemente ahí menciona ¿Qué es la primera noche de la semana o primer día de la semana? primer día de la semana. ¿No dice día? ¿Y cuándo empieza el primer día de la semana? ¿En la noche o en el día? Te El- pregunto. pero nosotros, te pregunto. nosotros tenemos que basarnos, lo que dice la Biblia. Claro. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuándo empieza el día? El primer Ya. día de la, dice ¿A qué cuándo. hora empieza el primer día? de la No semana? dice desde el momento que empieza el primer día. Solo dice. Está diciendo el primer día. Claro. Lo mismo van a decir entonces con la resurrección de Cristo. Juan 21 va a decir, no dice a qué horas,
Porque se fueron el primer día de la No, semana sí dice y a volvió. la madrugada, dice. Ok. Resucitó Ok, Jesús. qué bueno que lo Aclara. entiendan entonces aparte. A la madrugada. pero- Y acá dice la noche. Ajá. Ese es muy distinto. Se le entiende. Madrugada Se le entiende. con noche. O No. sea, Jesús resucita Ajá. en el primer día de la semana, pero iniciando el día. Ajá. Pero acá dice que estaban reunidos, alargaron la conversación No. en la noche, No dice, estaban reunidos y alargaron. Dice, ¿reunidos qué día? el primer día. ¿Y eso por qué Ya. no lo quiere aceptar? No es que no lo quiero hacer. Sí, es así. Así está. Simplemente lo que está diciendo ahí es que estaban en la noche y alargaron la conversación. ¿Pero dice qué día? Primer día. Primer día de la Los semana. domingos, pues. Primer día de Pero la por semana. la noche, no en el día. Ya, pero igual, Bueno, ya está bien, Ya, está no, bien. ya. Ahí sacarán las conclusiones las personas que nos están escuchando también, ¿sí? Para poder discernir qué cosa es lo que está diciendo. Ahora, nuevamente usted me decía, fracción del pan para usted es una cena, donde se come una merienda, ¿no? Una merienda, Gallina, papas. Pero, para nosotros como católicos cristianos, fracción del pan es partición. Fracción es partir. ¿Sí? Tengan cuenta bien. ¿Qué cosa? Cuando yo me fracturo, me fracciono, estoy partiendo algo. Está fraccionado. Eso es partir. Cuando dice fracción del pan, significa partir el pan. En otras palabras, Eucaristía. ¿Y por qué lo hacían los apóstoles la Eucaristía? Claro que no es el tema, pero usted se me ha metido ahí. De decir que no es la fracción del pan de la Eucaristía y que es una merienda. Yo no tengo que explicar esto. ¿Sí? Porque en Lucas capítulo 22, versículo 19, dice lo siguiente. Lucas capítulo 22, versículo 19. Tomó luego el pan. ¿Quién? Cristo. Y dadas las gracias, lo partió. ¿Qué partió? El pan. ¿Qué estaba cenando con sus discípulos? No. Estaba haciendo la última cena, la fracción del pan, que es un evento importantísimo dentro del cristianismo. Y dijo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Haced esto en conmemoración mía. ¿Estaban haciendo cena? ¿Estaban comiendo todos ahí su arroz, su trigo? No. no es- Habían cogido Cristo había cogido el vino y había cogido el pan. Era la última cena. Pero esa última cena lo representaba a Cristo como un verdadero culto, diciendo, esto es mi cuerpo. Y eso es lo que hacían después los apóstoles. ¿Se reunían para qué? Para la fracción del pan. Uno va a decir, no, es una cena que estaban haciendo. No, es cena. Es lo que Cristo enseñó en la última cena, de fraccionar el pan, diciendo que eso es el cuerpo de Cristo. Y por eso es que nosotros, por eso es que como nosotros, como católicos que somos, como cristianos que somos, nos reunimos el día domingo, ¿para qué? Para la fracción del pan. ¿De acuerdo a quién? ¿De acuerdo a lo que dijeron en 1843? No, eso ya viene desde siglos antes, desde años anteriores. Cristo siempre con su enseñanza nos dijo que nosotros como cristianos ya tenemos que pasar a una nueva creación. Ya dejar lo antiguo, y si no, a una ley más perfecta. ¿Por qué? Porque la ley antigua no era perfecta. Nosotros ya dentro de Cristo tenemos ya las leyes en nuestro corazón que son perfectas. ¿Querías hablar? Hechos 2:46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las cajas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, todos los días hacían esto, ¿cómo dices tú ese término? La Eucaristía. Todos los días. Por eso que nosotros hacemos todos los días. No, acá dice que comían sus cajas con sencillez de corazón, no dice que era una ocasión especial. Todos los días se conducen unánimes en oración. Ajá. Así que no es que parten el pan acá en Hechos. Así que no se quiere puede decir hacer acá. todo. También, Bueno, yo creo que salgamos de Sí, este tema. Eucaristía no es el Sí. tema, pues vamos a Ajá. hablar de repente en Sí. otro momento. Exactamente, salgamos Ok. de este tema ya, hay que dejar este temita de la Eucaristía porque ese es una Ok. controversia. Vamos a centrarse en el tema que Exacto, está. sábado, domingo. Vamos a centrarse en el tema, hemos salido. Bueno, hay que continuar, ¿no? Yo ahora voy a entrar todo lo que es el Nuevo Testamento acerca del sábado, ¿ya? Vamos a entrar a lo que es el sábado en el Nuevo Testamento. Y para eso abriremos el libro de Lucas, Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas capítulo 4.
4:16. Dice ahí, no la palabra de Dios, ya lo tenemos el 4:16 de Lucas. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en sábado, y el día de sábado entró en la sinagoga según su costumbre y se levantó a leer. O sea, ¿cuál era su costumbre de Jesús? Asistir el día sábado a la sinagoga. A la sinagoga. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque estaba cumpliendo la ley. No, no es que estaba, era su costumbre. O sea, ¿qué es una costumbre? Es, por ejemplo, yo le digo a usted, ¿no? Usted acostumbra ir los domingos, ¿a dónde? A la Al misa. templo, Ujú. a celebrar ¿qué? La Eucaristía. Eucaristía. ¿Es su costumbre o no es su costumbre? Jesús acostumbraba. Por eso que en Hechos, cuando leo hace momentos acerca de Pablo, Pablo también era su costumbre. ¿Y cuándo aprendió él? ¿Cuándo aprendió? Surge esa pregunta, no recuerdo, pero me hicieron esta pregunta también, ¿no? Pablo, cuando era judío y perseguidor de la iglesia, guardaba el sábado. Esa es una incógnita, ¿no? Pero yo encuentro en la Biblia que Pablo, una vez convertido, acostumbra, así como Jesús acostumbró ir al templo a leer la palabra de Dios, Pablo hace lo mismo. Su costumbre era de ir los sábados. Entonces, vamos a llegar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es su costumbre de Jesús? Ir al templo. ¿Y dónde se había criado? Regresó y iba al templo. Iba al templo. Lo que dice también ahí, el 23, capítulo 23, del mismo Lucas. ¿Qué nos dice? ...54... en adelante. 4:54. 23, capítulo 23, versículo 54 al 56. Dice, era el día de preparación. ¿Cuál es el día de preparación? Según la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Era el día de preparación y estaba para comenzar el sábado. Estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con él de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro como fue puesto su cuerpo. Y regresando prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Quiénes descansaron el sábado conforme al mandamiento? Las mujeres. Las mujeres. Entonces, ¿qué día estaban preparando? Un día anterior. El sexto día. Porque no dice viernes, Ujú. sino el sexto día. Así como el pueblo de Israel, leímos en Éxodo 16, ¿no? Prepárense porque mañana es el día. Mire, qué ilación tiene. Al pueblo de Israel le dijo, prepárense porque viene ¿qué? Viene mañana, es el día santo del Señor. Y acá hacen lo mismo. Jesús ya estaba muerto, claro que ya estaba muerto. Porque ellos se fueron al sepulcro, miraron dónde estaba. Entonces, y las mujeres miraron dónde se pusieron el cuerpo de Jesús y lo regresaron. Dice. Prepararon rápido porque ya se estaba llegando el sábado, prepararon las especies aromáticas. Y, ¿qué pasó? Y guardaron el sábado conforme a qué dice? Ley. Al mandamiento. Ujú. Entonces, ¿quién estaba incluido ahí? ¿Quién estaba incluido ahí? María. Su madre fue a verlo, estaba ahí. Entonces, ahora la pregunta es, ¿en qué momento cambió? Ujú. Ahí le dejo ya la parte, entonces ahí vamos a continuar. Ahí le dejo para que... Ajá. Ajá. Ok, buena pregunta. ¿En qué momento cambió? En el momento de la resurrección, en adelante. Hasta el momento Cristo no estaba resucitado, estaba en el sepulcro. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra confianza en Dios. Si solamente se guardara el sábado, vana sería nuestra fe.
Nosotros como cristianos, somos cristianos, porque Cristo resucitó, venciendo a las ataduras de la muerte. ¿Y por qué dices eso? ¿Dónde dice la Biblia? Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Qué cosa nos dice? Romanos capítulo 7, versículo 1. Dice lo siguiente. ¿O es que ignoráis, hermanos? Hablo a quienes entienden de leyes, que la ley no domina sobre el hombre, sino mientras vive. Mientras vive la ley. Se acaba. Mientras el hombre esté vivo, la ley todavía predomina. ¿Cuándo es válido? Cuando esta persona muere. De ahí en adelante, recién una persona puede ya pasar a la siguiente ley. O no es ley, sino es la nueva alianza. ¿O es que ignoréis, hermano? Repito, hablo a quienes entienden de leyes, que la ley no domina sobre el hombre, sino mientras vive. Así, la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. Mas una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. ¿Qué significa eso? Que mientras Cristo estaba vivo, mientras Cristo todavía no había resucitado, estaba prescrita la ley del sábado. Vigente. Pero cuando ya ven que Cristo resucita, ¿de qué sirve la antigua alianza? ¿De qué sirve ya las tablas de Moisés? Porque este es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Si Él muere, todavía estamos esperando al Mesías. Si nosotros creeríamos que el Mesías todavía no ha venido, estaríamos guardando el sábado y quizá fuéramos judíos. ¿Teníamos razón de guardar el sábado? Sí. ¿Por qué? Porque hay todavía una espera de un Cristo, de un Mesías. Pero como este Cristo dijo que resucitaría al tercer día, el momento de su resurrección vence a la muerte y de ahí en adelante pasamos a una nueva alianza con su resurrección. ¿Qué día? Primer día. Ah, y por eso es que ahora yo lo entiendo a lo que dice. Por ejemplo, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente. Oh insensato Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de vosotros una sola cosa. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la fe de la predicación? ¿Por cuál de los dos recibiste? ¿Por las obras de la ley o la fe en la predicación? Tan insensatos son, comenzando por espíritu, ¿termináis ahora en carne? ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. El que os otorga, pues el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque tienen fe en la predicación? ¿Por qué? Así Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Tened pues entendido que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. La Escritura, preveniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. A ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Y qué diría el 19? Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones hasta que llegase la descendencia, a quien iba destinada la promesa. Ley que fue promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador. En otras palabras, Cristo Jesús. Ahora bien, cuando hay un solo, no hay mediador. ¿Cómo dice? Ahora bien, cuando hay uno solo, no hay mediador y Dios es uno solo. Según eso, ¿la ley se opone a las promesas de Dios? De ninguna manera. Si de hecho se nos hubiera otorgado una ley capaz de vivificar, en ese caso, la justicia vendría realmente de la ley. Pero de hecho, la Escritura encerró todo bajo el pecado, a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo. ¿Mediante la ley de Moisés? No. Mediante la fe en Jesucristo. Si no tienen algo que decir ustedes, yo sigo. Pero si tienen algo que decir, les dejo Sí. también. ¿Sí? Por ejemplo,